vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre santo de Jesús, glorifícate, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, dándole la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Asientos todos, por favor, que ninguno esté caminando, porque no es una feria esto, ni es Plaza Norte, ni Megaplaza. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí estamos en la casa de Dios, así que ninguno debe estar caminando ni de pie, hermanos, porque no se ve bien eso en el culto. Solamente los sugieres deben estar en sus puestos. Ya, los demás, sentados, hermanos, porque estamos en un culto aquí al Señor. Aleluya. La palabra del Señor entonces nos habla acerca de la vid verdadera. Jesús habla que Él es la vid verdadera, ¿no? Y mi Padre, dice, es el labrador, el cultivador, ¿no? Y dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿No? Los pámpanos vienen a ser como les decía a nosotros, ¿no? Jesucristo es la vid verdadera, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, que estamos en la vid, que es Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, que es la vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto, si estamos en la vid tenemos que llevar fruto. Tenemos que llevar fruto. Y el fruto que tenemos que llevar es frutos de justicia, frutos de carácter, ¿no? Hemos hablado de eso la vez pasada, pero también frutos de ganar una vida para Cristo, una alma para Cristo, ¿no? Una persona a quien nosotros podamos alcanzarle, llevarle a los pies de Cristo. Esos son los frutos que tenemos que dar, ¿no? Entonces, si estamos en el Señor, tenemos que dar frutos, tenemos que predicar la palabra del Señor, tenemos que expresar la vida de Cristo con nuestra vida, tenemos que andar en el Espíritu, como dice la palabra, y no satisfacer los deseos de la carne. Pero dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos que llevar fruto. Pero si nosotros no llevamos fruto, no hay una transformación, no hay un cambio en nuestra vida, ¿no? Entonces lo quitará, dice, ¿no? Si no ganamos almas para el reino de Dios, no somos fructíferos, ¿no? Entonces el Señor lo quitará, lo quitará. Así que el cristiano verdadero lleva fruto, mucho fruto todavía, más fruto. Si estamos llevando fruto, el Señor nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Dios se va a glorificar en que llevemos mucho fruto. Entonces, hermano, el que lleva fruto, si alguien está llevando fruto, Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto. Pero aquel que no lleva fruto, dice la palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Lo va a quitar. Así que tenemos que dar fruto. Porque si no damos fruto, el Señor nos va a separar. Nos va a quitar a un lado por no dar fruto. Y a veces, hermano, es que el Señor quiere fruto. Cuando vino, o cuando el Señor vio una higuera y quería comer fruto de ella y vio que no había fruto, el Señor dice que maldijo a la higuera, nunca nazca de ti fruto. Y al siguiente día dice, la higuera se secó. Es que el Señor quiere fruto, el Señor busca fruto en tu vida. El Señor busca fruto en nosotros, busca frutos de carácter, busca frutos.
de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad. Esos frutos tienen que haber en nosotros, hermanos, de amor, de lealtad, de justicia, de verdad. Esos frutos quiere el Señor. Tiene que haber un carácter cristiano, hermanos. Si no hay frutos en nosotros, si no damos frutos, es decir, si nuestra vida no cambia, no nos renovamos, no nos santificamos, entonces todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, el que está dando fruto, llevando fruto en su vida, hay que llevar el fruto, llevarlo en nuestra vida, llevarlo con nosotros. Es un estilo de vida. Hay que llevar esos frutos. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, dice la palabra, para que lleve más fruto. O sea, Dios quiere que llevemos más fruto, más fruto. Y si estamos dando fruto, entonces Él nos va a limpiar, Él va a purificarnos, Él va a tratarnos, Él va a quitar todavía las cosas que no sirven, que están ahí, los malos defectos, las malas actitudes, los malos hábitos. El Señor lo va a ir quitando, lo va limpiando, lo va a ir limpiando para que demos más fruto. Y dijo el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito sea Dios. El 4 dice, permaneced en mí y en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echa en el fuego y arden. ¿No? Entonces dice aquí la palabra que permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, hermano, que el Señor quiere que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Y realmente un cristiano de verdad, verdadero, permanece en Cristo. Es una persona que está en Cristo, que permanece en Cristo. Y sabe, hermano, cómo nosotros permanecemos en Cristo, porque dice, permaneced en mí y yo en Él. Cuando Cristo permanece en ti, cuando Él esté en ti, Él va a ser tu dueño. Él va a ser tu jefe. Permaneced en mí y yo en Él. Si Él permanece en nosotros, Él va a mandar en nuestra vida. Él va a ser el Señor. Entonces, hermano, y cuando uno permanece en Cristo, el que permanece en Cristo, nosotros tenemos que andar en confesión abierta, confesando nuestros pecados, confesando nuestras rebeliones. Porque dice, hermano, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, quiere decir que un cristiano anda sí, abriendo su corazón a Dios todo el día en la presencia de Dios, santificándose, confesando sus faltas, confesando sus pecados, para permanecer en Cristo, hermano. Porque dice, permaneced en mí y yo en Él. Y para permanecer en el Señor, pues, hermano, tenemos que andar en esa comunión, en esa confesión. Aleluya. ¿Cuántos andan confesando sus pecados?
Pecamos, hermano, a cada rato, ¿sí o no? Necesitamos limpieza, hermano. Necesitamos que Él nos purifique. Necesitamos que Él... Eso es permanecer en Cristo, que uno está pendiente. Está pendiente. Está en esa conciencia, en ese temor de Dios, en esa comunión con Dios. Permaneced en mí, dijo el Señor, y yo en Él. Permanecer en Cristo también es, como le dije ya, tener nuestro ser en Cristo. Primera de Juan 2:6 nos dice así la palabra. Todos los días tenemos que permanecer en el Señor. Dice primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Él. ¿Qué dice, hermano? ¿Tú dices que permaneces en Cristo? ¿Tú dices que estás en Cristo? Si tú profesas que estás en Cristo, debes andar como Él anduvo. Amén. Ese es, hermano, eso tiene que ser así. El que dice que permanece en Él. Si tú dices que permaneces en Él, que estás en Cristo, que estás en Él, entonces debes andar. O sea, acá no es que yo soy evangélico y ya no soy católico, ahora soy evangélico. No, tienes que andar como Él anduvo. Tenemos que vivir, hermano, caminar como Jesucristo caminó. Y cuando dice, el que dice que permanece en mí, el que dice que permanece en Él debe, esa palabra debe es una obligación, dice, debe. O sea, si tú dices que permaneces en Cristo, yo también debes. Sí o sí, debes. Estás obligado y yo también estoy obligado a andar, a caminar como Él caminó. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Diga, estoy obligado a caminar como Jesucristo lo hizo. Ahora, ¿cómo caminó Cristo? ¿Cómo caminó Cristo en esta tierra? Hermano, Cristo caminó confiando en Dios. Así caminó Cristo en la tierra, hermano, creyéndole a Dios. Entonces, si nosotros decimos que permanecemos en Él, por eso dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Confiando en Dios. ¿Cómo anduvo Cristo? Creyéndole a Dios. ¿Cómo tienes que andar? Confiando en Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Aleluya. ¿Cómo anduvo Cristo, hermano, cuando estuvo en esta tierra? Adorando. Orando a Dios. La pregunta es, ¿oras al Señor? ¿Cuántos oraron hoy día? Amén, qué bueno, unos cuantos. ¿Y los demás? No oraron, no adoraron, no se levantaron y le dieron gracias. Jesús se levantaba todos los días, muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar desierto y ahí oraba. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Creyendo, confiando en Dios, adorando a Dios, orando a Dios. Orando. Así vivió Cristo. Así vivió en los días de su carne, haciendo ruegos, haciendo súplicas a aquel que le podía librar de la muerte. Y Cristo en los días de su carne, vivió, dice, con ruegos y súplicas al que le podía librar, dice, de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Así que Jesús anduvo orando, hermano, anduvo en comunión. Así que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Jesús anduvo adorando a Dios. Jesús anduvo orando a Dios. Hermano, su vida era adoración. Algunos ni le alaban al Señor. Si aquí con la justa
alabamos al Señor, en la casa afuera no se escucha alabanza, no se escucha adoración. Jesús vivió adorando a Dios, hermano. Llevó una vida de oración. Si llevamos una vida de oración aquí, allá donde estemos, hermano, estamos permaneciendo en Cristo. A su nombre, gloria, aleluya. Confiando en el Señor, hermano, creyéndole a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que confiar en Él, hermano, porque así vivió Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como andó mi papá, como andó mi mamá. No, como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Adorando, orando. Así que si tú dices que estás en el Señor, tienes que orar, hermano. Debe, dice, debe. Así que es un deber, es una obligación, es un mandato aquí. Debe. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y Jesús anduvo adorando. ¿Cómo anduvo Jesús? Orando a Dios. ¿Cómo anduvo Jesús? Estando en comunión con Dios, siguiendo a Dios. Así anduvo Jesús. ¿Cómo más anduvo Jesús? Enseñando la palabra de Dios, llevando a otros a los pies de Cristo, evangelizando. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo, hermanos? ¿No dice que Él recorría las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo? Entonces el que dice que permanece en Él, debes andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Enseñando, predicando a los demás sobre Dios, hablando a la gente de Dios, hablando a la gente del Padre. ¿Quién vive? ¿Cómo debes andar entonces, hermano? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? Enseñando, predicando a los demás sobre Dios. Ahora, tú dices que permaneces en Dios. Yo digo que permanezco en Dios. El que dice que permanece en Él debe. Así que es una orden, hermano, es un deber, es una obligación. Porque dice, claro, si nosotros profesamos a Dios, que nuestra profesión no sea de lengua solamente, hermano. No sea, yo soy como Jesús, pero no vivimos haciendo lo que Él hizo. No vivimos confiando. Ante el primer problema estamos dudando, nos estamos quejando y no le estamos creyendo a Dios. No vivimos una vida de oración, no vivimos una vida de comunión con Dios, no seguimos al Señor, no oramos, no ayunamos, no buscamos su rostro, pero decimos que somos cristianos. Falso. Porque la Biblia dice, hermano, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y no le predicamos a nadie, y no enseñamos a nadie, no hablamos a la gente sobre Dios, a nadie le hablamos sobre Dios. Entonces no estamos andando como Jesús caminó. No estamos haciendo lo que Él hizo. Permaneced en mí, dijo el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros no podéis llevar fruto si no permanecéis en mí. Entonces, hermanos, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? Amando también a los demás. Jesús anduvo amando a los demás. Él amaba a los demás, hermano. Él amaba a la gente. Y el Señor vivió cumpliendo todos los mandamientos del Padre. Así vivió Jesús, cumpliendo todos los mandamientos del Padre al pie de la letra, a cabalidad. Así anduvo Jesucristo. Él no quebrantó los mandamientos, Él no violó los mandamientos, Él anduvo obedeciendo a Dios, cumpliendo todos los mandamientos del Padre. Así tenemos que andar, hermano. El que dice que permanece en Él, ¿cómo tiene que andar? Debes andar
como Él anduvo. ¿Y tú crees que Jesús era desobediente? Como yo, como tú, que somos desobedientes, muchos desobedientes, hermano. Pero dice que permanece en Dios. Vinimos acá a la iglesia. Pero no andamos como Él anduvo. No obedecemos los mandamientos del Señor. No obedecemos la palabra. Estamos quebrantando la palabra. Estamos transgrediendo lo que Él dice, hermano. No, hermano. Entonces Jesús fue obediente al Padre, hermano. Y así tenemos que ser nosotros. Él es el modelo, Él es el ejemplo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. El que dice que permanece en mí, ¿debe qué dice? Como Él anduvo, hermano. Como Él anduvo. Ya estamos viendo cómo anduvo, obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo anduvo Jesús también? Dice que Él anduvo, o el que permanece en Él, vive en amor y vive en unidad. Usted tiene que vivir en amor. Usted no tiene que tener odio en su corazón. Porque Jesús nunca tuvo odio en su corazón. Jesús, ni una pizca de venganza, ni una pizca de rencor tuvo Jesús. Él anduvo en amor y en unidad. En compañerismo con todos los demás. Jesús no fue divisivo. Jesús no fue divisor. Jesús andaba en compañerismo, en unidad con los demás. Andaba en amor. El que dice que permanece en Él debe andar como qué, como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En unidad, en amor, en compañerismo. Él no estaba enojado con su hermano, no estaba enojado con Pedro, ni enojado con Juan. Él no guardaba rencor ni odio. Inclusive Él amó aún a sus propios enemigos, a los que le maldecían. Cuando le maldecían, Él no respondió con maldición, sino encomendó la causa al que juzga justamente. Hermanos, tenemos que andar como Jesús en amor. La iglesia, tenemos que ser uno. Cuando hay desunión en la iglesia, cuando hay desunión en la familia, cuando hay pleitos en la casa, y usted es pleitisto y hermano, y no cede, y es injusto, no está caminando como Jesús. No está andando como Él. No estamos andando con Él, como Él. Y por ende no estamos permaneciendo, porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero si yo no ando como Jesús, yo no vivo como Jesús, entonces no estoy andando como Él anduvo. Dice, Primera de Juan 4:20, dice la palabra. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Qué tremendo, hermano. Si yo digo que amo a Dios, y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo anduvo Jesús? Amando a sus hermanos en unidad. Por eso en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire a Jesús, aleluya. En unidad con el Padre,
en unidad con los discípulos para que el mundo crea que tú me enviaste, dice la palabra. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive, aleluya. Ahora pasamos a Juan, o vayamos donde estamos aquí, capítulo 15, versículos 7 y 8, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Mire, hay una promesa a los que permanecen en Cristo. Hay una promesa. Porque a veces nuestras oraciones no son respondidas, hermano. A veces nuestras oraciones no son respondidas porque a veces no estamos viviendo como Jesús. Y aquí dice la palabra, hermano: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, y mis palabras. Entonces, las palabras de Cristo deben de permanecer en nosotros. Las palabras de Cristo deben de permanecer en ti. Y para que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y para que las palabras de Dios puedan permanecer en ti, hay que estudiar la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay muchos que no leen la Biblia. No leen la palabra. Si yo hago una pregunta: ¿que leíste la Biblia hoy día? ¿Cuántas veces te leíste la Biblia? Pocos. Tienen que estudiar la Biblia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen donde en vosotros. ¿Y cuáles son las palabras, hermano? Entonces hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que leer la Biblia. Amén. Tenga un estudio sistemático una lectura sistemática de la palabra, hermano. Lea su Biblia. Hay poca lectura, hay poco estudio de la palabra del Señor. Hay que aprenderla, hay que aprenderla, hay que vivirla. Que nuestros deseos, nuestros pensamientos puedan ser controlados por la palabra. Que la palabra sea, hermano, la lámpara, la luz. Que la palabra sea, hermano, la que nos controle nuestros pensamientos, controle nuestra vida, nos guíe. La palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aleluya. Las palabras. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces la palabra, hermano, la Biblia. ¿Ya? ¿Cuántos van a empezar a leer su Biblia? Cómete ese rollo, hermano. Cómete ese libro. Cómelo ese libro, hermano. Ese libro, léelo, medítalo. ¿Ya? Escudriñalo, léelo. Si te da sueño, no importa, sigue leyendo. Lee tempranito. ¿Ya? Cuando tu mente está fresca. Porque quieres leer la Biblia, pero ya vistes un montón de internet, ya que tus ojos están cansados. Están cansados. Chateaste un montón de WhatsApp enviaste y quieres leer, tus ojos están cansados. Y por eso te da sueño. Pero tempranito, donde tu mente está fresca,
Estudia la palabra, lee la palabra, hermano. Sí, y por eso es que da sueño, porque uno ya miró tanto, hermano, miró tantas cosas que va a leer la Biblia. Y sus ojos ya están cansados, sus ojos todo está cansado. Ah, pero para la Biblia, pero si es para otra cosa, así estén cansados los ojos. Yo he hecho una comparación. ¿Por qué? ¿Por qué me da sueño a veces cuando leo, ¿no? ¿Y por qué en ese mismo momento, si estoy viendo otra cosa, por qué no me da sueño? ¿Por qué cuando leo la palabra me da sueño y cuando veo el Facebook no me da sueño? Y no importa que los ojos estén cansados, ¿ah? ¿Por qué no me da sueño? Porque a veces, hermano, bueno, ¿qué es la carne, pero hermano? Es la carne. Es la carne. Como dice, ¿no? Que el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Es la carne. Entonces, hermanos, hay que madrugar y leer la palabra temprano. Cuando tu mente está fresca, medita la palabra del Señor. Porque algunos no leen nada, hermano. Nada lee. Nada. A mí me preocupa, hermano. Y persona que está adelante cantando y que no lea la Biblia, no debe estar, adelante no debe estar. ¿Eh? Si no lee la Biblia, ¿qué con voz nomás va, que porque tiene bonita voz nomás va a estar adelante? No sabe la Biblia, no sabe nada. No lee la palabra, no tiene vida espiritual. Pura carne nada más, hermano. Cuando no hay vida espiritual, la palabra te va a dar vida espiritual, pero hermano, va a enternecer tu corazón, te va a llevar a Dios, te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Pero si no meditamos en la palabra, puro humano nomás, pura hombre natural nada más. Y nada de espiritualidad, nada de espíritu. Y nosotros, dice que andamos en el espíritu. Un cristiano es un ser espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y cuando tenemos vida espiritual, hasta cuando venimos al culto se nota, hasta cuando alabamos a Dios se nota, porque esa vida espiritual, la vida espiritual es contagiosa. La fe, hermano, es algo tremendo. Hasta el que dirige acá adelante, hermano, cuando está lleno de la palabra y está dirigiendo acá y está proclamando, le sale fuego por su boca, hermano. Porque está lleno de la palabra, hermano. También el que está tocando también fluye en el espíritu. Y si no, hermano, estamos como el limón del emolientero. Esto es vida espiritual, hermano. Este es un ambiente de fe. Este es un ambiente de presencia. Si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el nombre de Dios. Respuesta a eso, respuesta a ese deseo de la palabra, respuesta a ese estudio de la palabra. El Señor respondiendo la oración, hermano. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Yo será hecho, dice, hermano, aleluya. Pide todo lo que quieras. A su nombre. Pide todo lo que quieras, hermano, y el Señor lo hará. Dice el 8, hermano, si permanecéis en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, cuando la gente, ¿no? Cuando las personas vean fruto en nosotros, las personas van a querer de Dios. Cuando la gente vea fruto, ellos van a
van a querer de Dios o van a pensar en Dios. Y van a ver que solo Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Y van a querer también que Dios los salve. Cuando vean frutos, van a querer en Dios. Cuando vean frutos en nosotros, hermano, la gente quedará de Dios. La gente quedará salvación. La gente vendrá a decirte, quiero a tu Dios. Quiero conocer a tu Dios. Enséñame de tu Dios. Amén, hermano. Pero si no ven fruto en nosotros, nadie va a querer del Señor, hermano. Si cristiano no veo nada, dice, no me atrae. No me atrae nada, hermano. Nosotros tenemos que ser atractivos, atraer a la gente, que vengan a Cristo. Tengo que ser como un imán. ¿Sí o no, hermano? No. No vamos a traer a la gente, las hermanas, ustedes no van a traer a la gente poniéndose a la moda del día, poniéndose una minifalda. Así va a traer, pero las miradas de los hombres a su cuerpo. Dice que la vestimenta también predica a Cristo. Dice que con la vestimenta una dama puede atraer a los hombres, pero no hacia ella, sino hacia Cristo, porque la vestimenta también predica. Entonces la gente va a querer de Cristo, hermano. Va a querer, enséñame, quiero conocer a tu Dios. Quiero saber de tu Dios. Llévame a tu iglesia. Quiero saber de ese Dios. Y dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces Dios es glorificado por el fruto que damos en nuestra vida. Por eso es que, hermano, tenemos que dar fruto. El que esté en Cristo, damos frutos, conducimos o conduce a los perdidos a Cristo. Amén, mis amados hermanos. Yo quisiera terminar leyendo San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, dice la palabra, que os améis unos a otros. Dice, como yo os he amado, ¿no? Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, ¿no? En esto conocerán, en esto dice, conocerán todos. ¿Cómo va a conocer la gente que somos discípulos? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice, si tuviereis amor los unos por los otros. Vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor, aleluya. Dijo el Señor, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto del amor, los frutos del amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Vamos a orar a Dios. Si alguien quiere entregarse a Cristo, también vamos a orar, aleluya. O si alguien quiere reconciliarse con Dios. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta noche delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que llevemos frutos. Que llevemos frutos. Y el fruto permanezca, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Se rompan las cadenas. Se rompan las ataduras. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Aleluya. Si alguno está enfermo, reciba la sanidad en esta hora. Reciba la sanidad. Si alguien tiene cargas, se suelten esas cargas, Padre. Si alguien está oprimido, reprendemos esa opresión. Reprendemos, Señor, aleluya, toda opresión, toda obra de las tinieblas, todo poder maligno, todo estancamiento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Se rompan las cadenas, Padre. Salga, Señor, todo lo que no es tuyo. Salga, Padre, todo lo que no es tuyo. Derriba tu argumento. Derriba toda obra del diablo, Padre. Derriba todo poder maligno. Derriba todo poder de las tinieblas. Derriba toda obra del diablo. Toda fortaleza. Derriba, Señor. Derriba toda muralla. Se derriben los muros. Caigan esos muros, Padre. Esas murallas caigan, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos. Y derrama tu gloria. Abre los cielos. Abre los cielos, Señor. Aleluya. Abre los cielos en este lugar, Señor. Abre los cielos, Padre. Aleluya. Abre los ojos de los ciegos. Abre los ojos, Señor, de aquellos que están ciegos. Abre los ojos. Quebranta, Señor, aquellos que están esclavos del vicio, aquellos que están esclavos del alcohol, de la idolatría, de la borrachera, del adulterio. Rompe esas cadenas. Liberta a los cautivos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifícate, Señor, glorifícate. Glorifícate, mi Dios, aleluya. Aleluya. Danos sabiduría. Danos sabiduría de lo alto. Danos sabiduría de lo alto, aleluya. Para andar como Jesús. Para andar como Él anduvo, aleluya. Danos sabiduría. Danos revelación. Danos entendimiento, aleluya. Aleluya. Queremos vivir como Jesús vivió en esta tierra, aleluya. Queremos hacer lo que Jesús hizo. En el nombre de Jesús. Obedecerte, Señor. Obedecerte, aleluya. Adorarte en espíritu y en verdad. Confiar en ti, creer en ti. Aleluya. Danos sabiduría. Derrama sabiduría de lo alto. Derrama sabiduría de lo alto. Aleluya. Derrama esa sabiduría, Señor. Llena, Señor, llena. Llena, llena, Padre, llena. Llena esa sabiduría, Señor, de lo alto. Aleluya. Oh, aleluya. Esa sabiduría de lo alto, Padre, para ser como Jesús, para hacer lo que hizo Jesús, para hacer tu voluntad, para agradarte, Señor. Aleluya. Muévete, Señor. Aleluya. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Muévete, Señor, aleluya. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo. Sí, Señor. Derrama sabiduría de lo alto. Señor. Venga la sabiduría de lo alto. Venga la sabiduría de lo alto. Llénanos de ese espíritu de sabiduría. Llena de sabiduría de lo alto, Padre, aleluya. La sabiduría que es pura.
La sabiduría que es pacífica, la sabiduría que llena de frutos, la sabiduría, aleluya, que no tiene hipocresía, aleluya, aleluya, esa sabiduría de lo alto, aleluya, frutos, aleluya, frutos, esa sabiduría, derrama esa sabiduría, aleluya, de lo alto, aleluya, esa sabiduría pura, esa sabiduría amable, esa sabiduría llena de frutos, derrama ese espíritu de sabiduría para dirigir, sabiduría para hacer tu obra, sabiduría para hacer tu obra, sabiduría para hacer tu obra, sabiduría para ganar a los perdidos para Cristo, sabiduría, aleluya, para hablar al perdido, sabiduría de lo alto, aleluya, sabiduría, la sabiduría de lo alto, Padre, llénalo de sabiduría. Llena de sabiduría este pueblo, llena de sabiduría a tus hijos, llena de sabiduría tuya, aleluya. Venga esa sabiduría de lo alto, papá. Oh gran Dios. Aleluya. Dame sabiduría, dile. Señor, lléname de sabiduría de lo alto. Quiero esa sabiduría, Señor, para ser como Jesús. Quiero esa sabiduría. La sabiduría es Cristo, aleluya. Lléname de tu sabiduría. Lléname de Jesús. Lléname de Jesús. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu gracia. Lléname de tu gracia, aleluya. Lléname de ti para ser como tú, para hacer tu obra, para ser conforme a lo que tú quieres, para ser conforme a lo que tú quieres. Sabiduría para ser conforme a lo que tú dices, conforme a lo que tú ordenas, conforme a lo que tú mandas, conforme a lo que tú dices. Sabiduría, Señor, aleluya, para ser como tú, para hacer lo que tú dices. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Quita todo estorbo, quita todo obstáculo, quita lo que no sirve, quita lo que no te agrada, quita lo que no lleva gloria, lo que no lleva honra, aleluya. Aleluya. Quita lo que no te agrada, Señor, aleluya. Sabiduría, fluye tu sabiduría de lo alto, papá. Fluye esa sabiduría, aleluya. En el nombre de Jesús. Lléname, Señor. Esa sabiduría, lléname, papá. Lléname, de sabiduría de lo alto, aleluya. El poder, aleluya. Lléname de ti. Lléname, papá. Adórale al Padre. Con tu presencia, lléname. Con tu amor, lléname. Con tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Lléname con tu presencia, lléname.
al Señor. Con tu amor lléname, lléname, con tu poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú estás hablando a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, escucha esta palabra que el Señor pone en mi corazón. Dice el Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor está hablando a nuestros corazones. Si hemos pecado, te dice el Señor que tienes un abogado. Y este abogado está haciendo todo para que tú te arrepientas, para que pueda perdonar tus pecados. En el nombre de Jesús. Hay una hermana que se acercó y me dijo: el Señor está hablando a la iglesia. Y si estamos seguros de tener nuestra salvación. Es una pregunta que el Señor nos hace. ¿Estamos seguros de que vamos a ser salvos? Cuida tu salvación. Cuida tu salvación. No dejes que el enemigo te robe. No dejes que el enemigo te quite lo que Dios te ha dado. Lo más precioso, lo más hermoso que Dios nos ha podido regalar es la salvación eterna. Que un día Él va a venir por su iglesia, Él va a venir por ti y por mí, para que seamos salvos. Cuida lo que Dios te ha dado. Y te dice el Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No peques más. No peques más. Y el que encubre su pecado dice que no va a prosperar. Amada iglesia del Señor, adórale al Padre y ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor, aleluya. Acércate a Jesús y dile: Padre, he pecado. Perdóname, Señor, mis faltas, mis ofensas, mi pecado, Señor. Porque tú conoces, Señor, nuestros corazones. Ponte a cuentas con el Señor, aleluya. Ponte a cuentas con el Señor, aleluya. Gracias, Señor, te damos a ti, Padre, porque tú hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Si nosotros permanecemos en ti, debemos andar como tú lo estuviste aquí en la tierra. Y eso queremos hacer, seguir tus pisadas, Padre, pero sin pecado. Estar limpio delante de tu presencia. Señor, lava nuestras vestiduras, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente de toda maldad, de todo pecado, de toda falta, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia nuestro corazón, Padre, de toda contaminación, Señor, de este mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, al enemigo. Reprendo, Padre, en tu nombre, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, iglesia, aleluya. En el nombre de Jesús, reprende al enemigo de tu vida. Reprende al enemigo y deja que el Señor obre en tu vida. Enamórate del Señor, aleluya. Déjate enamorar por el Padre. Déjate enamorar por el Señor, aleluya. Y siente ese amor, ese abrazo que Él te da este día. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele fuertes palmas al Señor. Amén.